Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la emoción nunca termina. Si eres de los que disfruta de un buen drama, una trama llena de giros inesperados y personajes que te hacen suspirar, entonces estás en el lugar correcto. Hoy, nos sumergiremos en un mundo lleno de secretos, pasiones y romances prohibidos porque vamos a hablar de las series turcas que están arrasando y que, créeme, no te puedes perder. Prepárense para un viaje lleno de intriga, lágrimas y, por supuesto, mucho amor, porque vamos a descubrir juntos las nuevas joyas de la televisión turca que te dejarán pegado a la pantalla. Y antes de que empecemos, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y, por supuesto, dejar un me gusta si les gusta lo que están a punto de ver. Empecemos ya. Bueno, ya saben que las series turcas han conquistado nuestros corazones y pantallas con sus historias épicas, sus personajes apasionantes y sus paisajes de ensueño. Pero hoy no vamos a hablar de los clásicos que ya todos conocemos, no, hoy vamos a explorar las nuevas producciones que están dejando su huella en el mundo del entretenimiento. Así que, saquen sus palomitas, acomódense en el sofá y prepárense para una maratón de emociones, porque vamos a desgranar esas series que están causando furor en las plataformas de streaming y en las conversaciones de los amantes de las telenovelas. Comencemos con una que me tiene totalmente enganchada, El Jardín de las Mentiras. Esta serie es una joya, una mezcla perfecta de drama familiar, romance y misterio, tejida con una maestría que te hace dudar de todo lo que ves. La historia gira en torno a la poderosa familia de Miran, una dinastía adinerada que, aparentemente, lo tiene todo, poder, riqueza y una imagen pública impecable. Pero bajo esa fachada de perfección, se ocultan oscuros secretos, traiciones que han ido minando las relaciones y un pasado que clama por salir a la luz. El protagonista, Altan Demirán, es un hombre atormentado por un pasado que lo persigue como una sombra. Tras años de autoexilio, decide regresar a su hogar para enfrentarse a sus demonios, a una familia disfuncional que parece estar al borde del abismo, y lo más inesperado, a un amor del pasado que creía olvidado, una mujer que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue removiendo algo profundo en su alma. La fotografía de El Jardín de las Mentiras es sencillamente espectacular, con paisajes que te transportan a las majestuosas mansiones del Bósforo y a los rincones más secretos de Estambul. La paleta de colores, la iluminación y el cuidado en cada detalle visual contribuyen a crear una atmósfera envolvente, que te sumerge de lleno en el drama y la intriga. Las actuaciones son de otro nivel, con un elenco que interpreta a sus personajes con una intensidad y una profundidad que te hace sentir cada emoción, cada lágrima y cada suspiro. Cada capítulo te deja con ganas de más, con la necesidad de saber qué nuevos secretos se van a desvelar y cómo se desarrollarán las complejas relaciones entre los personajes. La serie juega magistralmente con el suspense, nunca sabes qué va a pasar después, y cada personaje, incluso el más secundario, tiene una historia que contar, una motivación oculta y un papel crucial en la trama general. Es una serie que te hace pensar y sentir a partes iguales, que te obliga a cuestionar las apariencias y a indagar en la oscuridad que se esconde tras las sonrisas. Además, la banda sonora, con su mezcla de melodías turcas tradicionales y composiciones contemporáneas, es absolutamente maravillosa, te envuelve desde el primer minuto y te transporta a un mundo de emociones intensas. Si te gustan las series que te retan, que te hacen reflexionar y que te conmueven hasta la médula, El Jardín de las Mentiras es una apuesta segura. Ahora, si lo tuyo son las historias de amor que te quitan el aliento, con un toque de drama y acción que te mantiene al borde del asiento, entonces A Fuego Lento te va a encantar. Esta serie narra la historia de dos jóvenes, Leila y Demir, que pertenecen a mundos completamente opuestos y que, a pesar de sus diferencias, se ven obligados a unir sus destinos por circunstancias imprevistas. Demir es un hombre de negocios frío y calculador, heredero de un imperio familiar que le exige mantenerse imperturbable y distante. Su vida está marcada por la ambición, el poder y las responsabilidades que le han sido impuestas desde su nacimiento. Leila, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños y que se niega a ser doblegada por las adversidades. Es una artista talentosa que busca su lugar en el mundo, una mujer apasionada y llena de vida que no se deja intimidar por nadie. Su relación empieza con el pie izquierdo, con un encuentro fortuito que desencadena una serie de malentendidos y conflictos. Sin embargo, a medida que se conocen, la atracción entre ellos se vuelve inevitable, una fuerza que los arrastra hacia un torbellino de emociones y pasiones. Lo que me fascina de esta serie es la química explosiva que hay entre los protagonistas, es algo palpable, que se siente en cada mirada, en cada roce y en cada conversación.
Su amor es un desafío a las convenciones sociales, una llama que arde con fuerza a pesar de los obstáculos que se les presentan. Las escenas de acción, coreografiadas con maestría, te mantienen al borde del asiento, con persecuciones, peleas y momentos de tensión que te harán contener la respiración. Los giros argumentales te dejan con la boca abierta, con revelaciones que cambian el curso de la historia y que te obligan a replantearte todo lo que creías saber. La trama es compleja, con muchos personajes secundarios que añaden profundidad a la historia, con sus propias motivaciones y secretos que se entrelazan con la trama principal, creando un universo rico y fascinante. A Fuego Lento es una serie que te hará reír, llorar, suspirar, gritar y emocionarte, todo en un mismo episodio, una montaña rusa de sensaciones que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto hasta el final. Si eres de los que disfruta con las historias de época, con esos relatos que te transportan a un pasado fascinante, lleno de intrigas palaciegas, conspiraciones políticas y pasiones prohibidas, entonces La Conquista Silenciosa es para ti. Esta serie te sumerge en un mundo donde el poder se mide en alianzas, traiciones y secretos guardados bajo llave. La trama se centra en la vida de Dilara, una joven que, en contra de su voluntad, se ve envuelta en una lucha por el poder dentro de la corte del Imperio Otomano. Dilara es una mujer inteligente, valiente y con una gran determinación, pero su vida da un giro inesperado cuando es obligada a casarse con un poderoso pachá, un hombre que la desprecia y que la considera una pieza más en su juego de poder. A medida que la historia avanza, Dilara descubre secretos que cambiarán su vida para siempre, secretos que la obligarán a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad, sus principios y sus sentimientos. Se encontrará en medio de una red de intrigas, con conspiraciones que amenazan la estabilidad del imperio y con pasiones que desafían las convenciones sociales. Lo que más me atrae de esta serie es el vestuario, la ambientación y la atención al detalle en cada escena. Los trajes, los escenarios y los objetos de época son recreados con una precisión milimétrica, transportándote de lleno a otra época, haciéndote sentir parte de la historia. Las actuaciones son impecables, con un elenco que le da vida a personajes complejos y fascinantes, con sus ambiciones, sus miedos y sus pasiones. La trama es rica y compleja, con múltiples hilos argumentales que se entrelazan y que te mantienen enganchado en cada capítulo. La Conquista Silenciosa es una serie para disfrutar con calma, apreciando cada diálogo, cada mirada, cada gesto y cada detalle que contribuye a crear una experiencia audiovisual única e inolvidable. Es una joya que merece ser descubierta por todos los amantes de las series de época. Cambiando un poco de registro, pero manteniendo el drama a flor de piel, tenemos El Eco de la Noche. Esta serie explora los límites del amor, la obsesión, el trauma y la capacidad de recuperación. La historia sigue a Aileen, una mujer que, tras sufrir un suceso traumático que marca su vida para siempre, decide empezar de cero en un nuevo lugar, buscando un respiro a su atormentado pasado. Sin embargo, el pasado no la dejará en paz y se verá envuelta en una serie de eventos misteriosos que pondrán a prueba su cordura, su capacidad de confiar en los demás y su propia percepción de la realidad. Aileen es un personaje muy complejo, con muchas capas, que te hace empatizar con ella desde el primer momento. Su vulnerabilidad, su fortaleza y su lucha por superar sus demonios internos la convierten en un personaje fascinante, que te atrapa y que te hace querer saber más sobre su historia. Lo que más me gusta de esta serie es la forma en la que aborda los temas de la salud mental, el trauma y la superación personal, con una sensibilidad y una profundidad que te hacen reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y la importancia del apoyo emocional. Es una serie que te hace cuestionar tus propios prejuicios y que te invita a mirar el mundo a través de los ojos de alguien que ha sufrido un gran dolor. Además, el ritmo es perfecto, te mantiene en vilo en todo momento, con giros argumentales que son absolutamente sorprendentes y con una atmósfera inquietante que te hace sentir la tensión y el misterio en cada escena. El Eco de la Noche es una serie que te hará sentir y pensar, que te dejará reflexionando mucho tiempo después de haberla terminado, y que te recordará que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza. Y ahora, preparemos los pañuelos porque vamos con una serie que te va a tocar el corazón, Las Alas del Destino. Esta serie es una historia conmovedora de superación, perdón y segundas oportunidades, un canto a la esperanza y a la capacidad del ser humano para reinventarse a sí mismo. La trama se centra en un grupo de personas que, tras sufrir un revés en sus vidas, se ven obligadas a reinventarse, a reconstruir sus vidas y a luchar por sus sueños. Cada uno de ellos tiene una historia única y conmovedora, con sus propios desafíos y dificultades, pero todos comparten un mismo deseo, encontrar la felicidad y darle un nuevo sentido a sus vidas.
La serie explora temas como la amistad, la familia y el amor en todas sus formas, con una sensibilidad y una honestidad que te hacen conectar con los personajes de manera profunda. Los personajes son entrañables, te hacen reír, llorar y te inspiran a seguir adelante a pesar de las adversidades. Lo que más me gusta de esta serie es su mensaje positivo y esperanzador, es una historia que te hace creer en la bondad del ser humano, que te recuerda que nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida y que siempre hay motivos para seguir adelante. La música es preciosa, acompaña a la perfección cada momento de la historia, resaltando las emociones y los sentimientos de los personajes. Las actuaciones son de primer nivel, con un elenco que le da vida a personajes creíbles y conmovedores. Si necesitas una dosis de optimismo y emotividad, Las alas del destino es la serie que estás buscando, una historia que te calentará el corazón y que te recordará que la vida está llena de posibilidades. Si lo tuyo es el romance con un toque de comedia, entonces no te puedes perder Un amor de locura. Esta serie cuenta la historia de dos personas que, tras un encuentro inesperado, se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo y a lidiar con sus diferencias de personalidad y sus estilos de vida opuestos. Él, Khan, es un hombre desordenado, caótico y despreocupado, que vive el día a día sin planificar nada y que disfruta de la libertad. Ella, Elif, es una mujer organizada, perfeccionista y metódica, que planifica cada detalle de su vida y que valora la rutina y la estabilidad. Su relación es un choque de personalidades desde el primer momento, con situaciones muy divertidas y diálogos chispeantes que te harán reír a carcajadas. Sin embargo, a medida que se conocen, la química entre ellos se vuelve innegable y descubren que, a pesar de sus diferencias, se complementan y se necesitan mutuamente. Lo que más me gusta de esta serie es su frescura, su ligereza y su capacidad para hacerte reír a carcajadas. Es una serie perfecta para desconectar, para relajarte y para pasar un buen rato. Es una comedia romántica que te hará sonreír, que te alegrará el día y que te recordará que a veces, los opuestos se atraen de la manera más inesperada. Si buscas una serie que te haga reír, Un amor de locura es la elección perfecta. Pero no todo es romance y drama, también tenemos producciones que te dejarán sin aliento por su intensidad, sus tramas llenas de acción, suspense y adrenalina. Es el caso de Sombras de acero, una serie que te sumerge en el mundo del crimen organizado, las intrigas policiales y los giros inesperados. La trama sigue la vida de Murad, un policía brillante y dedicado que, tras una tragedia personal que marca su vida, se ve obligado a infiltrarse en una peligrosa organización criminal que opera en las sombras. Murad debe asumir una nueva identidad y ganarse la confianza de los criminales, arriesgando su vida en cada paso y enfrentándose a dilemas morales que ponen a prueba sus principios. La serie está llena de escenas de acción, persecuciones trepidantes, tiroteos espectaculares y momentos de tensión que te mantendrán al borde del asiento. Lo que más me gusta de esta serie es su ritmo trepidante, su capacidad para sorprenderte en cada capítulo y su forma de abordar temas complejos como la corrupción, la justicia y la moral. Los personajes son complejos y están llenos de claroscuros, con sus propias motivaciones, sus secretos y sus contradicciones. Los giros argumentales son sorprendentes, con revelaciones que te harán cuestionar tus propias conclusiones y que te dejarán con la boca abierta. Sombras de acero es una serie que te hará descargar adrenalina, que te mantendrá pegado a la pantalla y que te hará reflexionar sobre los límites de la ley y la moral. Si buscas una serie que te mantenga en tensión constante, esta es tu mejor opción. Y para los que prefieren las historias con toques sobrenaturales, tenemos El despertar de los ancestros. Esta serie te transporta a un mundo mágico lleno de criaturas fantásticas, misterios ancestrales y batallas épicas entre el bien y el mal. La trama se centra en un grupo de jóvenes que descubren que poseen poderes especiales y que están destinados a luchar contra una fuerza oscura que amenaza con destruir el mundo. Cada uno de ellos tiene un don único y una misión que cumplir, pero juntos deberán aprender a controlar sus poderes y a trabajar en equipo para vencer al mal. La serie es visualmente impresionante, con efectos especiales de primera calidad que dan vida a un mundo de fantasía lleno de magia y criaturas increíbles. Lo que más me gusta de esta serie es su capacidad para transportarte a otro mundo, para hacerte creer en la magia y para despertar tu imaginación. Los personajes son muy carismáticos, con una química especial entre ellos que te hace conectar con sus historias y sus luchas. Las escenas de acción son emocionantes, con batallas épicas que te dejarán sin aliento. La banda sonora es absolutamente maravillosa, acompaña a la perfección cada momento de la historia y te sumerge aún más en el mundo de la magia y la fantasía. Si buscas una serie que te haga soñar, que te lleve a un mundo de aventuras y que te haga creer en lo imposible,
el despertar de los ancestros es la que estabas esperando. Y bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por las nuevas series turcas que te atraparán. Como ven, hay opciones para todos los gustos, desde dramas familiares que te tocarán el alma hasta historias de amor que te harán suspirar, pasando por series de acción que te mantendrán al filo del asiento, misterios que te harán pensar y fantasías que te harán soñar. Estas producciones demuestran una vez más la calidad, la creatividad y la diversidad que existe en la televisión turca, que nos regalan historias que nos hacen sentir, reflexionar, reír y llorar. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos explorado un abanico de historias increíbles que, estoy segura, les dejarán con ganas de más. Recuerden que todas estas series son perfectas para una buena maratón de fin de semana o para esas noches en las que necesitamos desconectar de la rutina y sumergirnos en un mundo de emociones. Hemos visto dramas que te tocarán el corazón, romances que te harán suspirar, acciones que te mantendrán al filo del asiento, misterios que te harán pensar y fantasías que te harán soñar. De verdad espero que hayan encontrado alguna serie que les haya llamado la atención y que les provoque ese cosquilleo en el estómago de querer verla ya mismo. Y si ya han visto alguna, no duden en compartir sus opiniones en los comentarios. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenidos que les apasionen. No olviden que sus comentarios son muy importantes, así que me encantaría saber qué series les llamaron más la atención, si ya han visto alguna de ellas o si tienen alguna recomendación para mí. Los leo a todos con mucho gusto. Y si tienen alguna otra serie turca que creen que debería explorar en un próximo vídeo, no duden en mencionarla. Y ahora, antes de despedirme, un pequeño recordatorio: si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y todos los amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas. Así que, ya saben, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo lleno de emoción, nuevas historias por descubrir y muchas recomendaciones para sus maratones de series. Hasta la próxima, mi gente, y que las series turcas sigan conquistando sus corazones. Los quiero.